Di ya basta al miedo que heredaste. Cuando digo que nos gobernaron más por miedo que por ignorancia, significa que cuando llegaron a nuestro continente, en especial Centroamérica, Suramérica, llegaron los españoles con armas y con la religión en la mano. Ese pueblo indígena, heroico desde siempre y hasta siempre, que hoy parece que está un poco dormido, luchó contra las espadas, contra los perros que devoraban a los seres humanos, y resistió tanto. Al ver el pueblo español que no podía derrotar a los indígenas, decidió conquistarlo por la religión. Un día ellos llegaron con la Biblia bajo el brazo y nosotros teníamos la tierra. Nos dijeron cierren los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían ya la tierra. Al saber que los indígenas no iban a amar a un Dios que ellos traían desde Europa, hicieron imágenes sobre los grandes emperadores que tenía el pueblo indígena y que eran amados y sentidos como los grandes líderes. Y de a poco fueron introduciéndonos la religión hasta que la religión se hizo parte de nuestro vivir, y la primera causa fue el miedo, el terror a las armas, a los perros. La segunda causa, y la que más pudo contra todo, fue la religión. Ese temor a un futuro incierto, tan desconocido, el temor que tenemos a perder esa tierra prometida, vaya usted a saber si es verdad o no. Porque la única forma que podemos enterarnos es cuando estemos muertos. Y como ya muertos no podemos hablar, no podemos respirar, es lógico que no vamos a transmitirle a nadie de los vivos. Entonces nos dijeron que teníamos que portarnos bien, teníamos que hacer caso, que no podíamos pecar, que no podíamos hacer nada de esto o de aquello, porque perderíamos el cielo e iríamos al infierno. Y estamos luchando por una eternidad que no conocemos cuando dejamos perder nuestro presente. Los grandes reyes y los grandes millonarios tildan de ser religiosos, pero sin embargo te matan de hambre, de frío, en la ignorancia y tantas otras cosas, y ellos no le temen al futuro, solo quieren hacer riquezas. Entonces, los que estamos abajo, los que están abajo, bien abajo, y muy abajo también de la escala religiosa, ¿por qué debemos tenerle miedo? ¿Por qué debemos vivir un futuro incierto y dejar nuestro presente pasar? Entonces, en esa religión hemos visto todas las atrocidades que se cometen y nos hemos quedado callados porque no se nos ha permitido cuestionar, porque se dice que los representantes de Dios son divinos, los representantes de Dios pueden pecar, pero eso no significa que la religión se ve afectada. Entonces, esa corrupción es la que nos ha hecho. O sea, esa corrupción es la que se nos ha ido grabando en nuestra mente para que así aceptemos corruptos. La tercera parte y un proceso que ayuda bastante a los miedos y a mantener a los corruptos en el poder son nuestros hogares. Muchas veces en nuestros hogares el temor a que nuestros padres nos castiguen o el temor a que nosotros perdamos la mesada o perdamos el pantalón que soñamos o la camisa que soñamos, cuando nuestros padres nos dicen no hagas esto porque es malo, pero sin embargo ellos lo hacen.
Entonces eso significa que ellos sí pueden hacer lo malo y nosotros no lo podemos hacer porque es malo, según ellos. Entonces tenemos que quedarnos callados, no podemos cuestionar. Una cosa es cuestionar, explico bien, una cosa es cuestionar, otra cosa es ser resabiado, reclamar con malcriadez. Entonces no podemos cuestionar las cosas que los padres hacen. Te dicen no mientas, pero te obligan a mentir. Te dicen no hagas esto, pero ellos lo hacen. Entonces tú ese modelo va viendo, se va formando en nuestra mente como algo tan común. Entonces, cuando vemos en el poder a corruptos, pensamos que eso es común, que eso es normal y por eso no decimos nada, no reclamamos nuestros derechos, se nos arrebatan nuestros derechos, se nos arrebatan nuestras conquistas. ¿Por qué? Porque creemos que eso es normal. Entonces, por eso que estos corruptos aún siguen en el poder, porque nosotros pensamos que es normal. Y cuando llega alguien que es honesto, que te pone en rectitud, que te quiere dar disciplina, tú lo ves mal, tú lo ves como el diablo, tú lo ves como un rebelde, un terrorista, lo ves como todo. ¿Por qué? Porque ese personaje no sigue las directrices de la cual tú estás ya acostumbrado a ver. Entonces por eso que te pones en contra de ese personaje. Entonces quiere decir que nosotros hemos heredado un miedo por la conquista, por la religión y por la educación que recibimos en nuestros hogares. Y todo eso nos ha hecho temer y no reclamar nuestros derechos. Pero sí gozamos de los derechos que ciertas agrupaciones o cierto grupo minúsculo lograron de conquista, como las 40 horas laborales, como los sobretiempos. Ahí sí, si no estás de acuerdo con la gente que lucha por tus derechos, no los disfrutes, déjalos. O sea, no llores, no zapatees delante de quien puede defender tus derechos cuando son afectados, porque tú no tienes la capacidad de reclamar. Entonces, si tú empezaras a cuestionar las cosas, empezaras hasta a cuestionar en tu propia casa, ¿por qué yo acepto la corrupción? ¿Por qué yo acepto que estén estos tipos? ¿Por qué no cuestiono? ¿Por qué no le dije a mi mamá, sabes qué? Esto no estaba bien, esto se podía hacer de otra manera? Si tú me predicas de una cosa y practicas otra, pues confundes. O sea, todo eso vemos en nuestros hogares y eso ha sido el factor porque la corrupción es parte y modelo de nuestras vidas. Corrupción engendrada y miedo aplicado desde la conquista, la religión y nuestras casas. Entonces eso nos hace estar quietos y nos hace ser enemigos de quienes vienen a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque los corruptos nos dicen que eso es corrupción, mientras la corrupción está gobernando y nosotros, bien gracias, porque estamos acostumbrados a que la corrupción esté en el poder y se mantenga en el poder. No todo está escrito, no todo podemos esperar que venga desde el cielo, sino la matanza, las conquistas no tendrían sentido. O sea, nos sentaríamos todo el mundo a esperar que todo caiga del cielo, incluso hasta la comida. ¿Dónde están las guerras que liberan los pueblos? ¿Dónde están las conquistas que matan mucha gente pero se logran? ¿O acaso la marcha de los estudiantes que se dio el día de ayer no puso a temblar al gobierno? Y mantuvieron, y hasta el momento se está manejando la posibilidad más de un 90% en que el presupuesto del 2018 quede para el 2019. ¿No te das cuenta que un grupo de estudiantes lograron esa presión? Ahora te imaginas si nosotros no vamos a un paro nacional. ¿Te imaginas? Dime qué gobierno no va a ceder. ¿Qué gobierno no va a ceder bajo esa presión? ¿Qué gobierno no va a ceder? Si los estudiantes los ponen en jaque. Y si nosotros paralizamos el país. Pero sin miedo. Deja esos miedos. Deja ese terror que tienes al futuro.
¿Quieres disfrutar de un futuro mejor? Esfuérzate luchando por tus derechos. No te lo dejes arrebatar. ¿Por qué te lo dejas arrebatar? Porque 4 o 5 o 2.000 familias están en el poder y tú crees que los millonarios no te roban porque tienen plata. No, ellos roban más. Ellos son los más ladrones que hay. ¿Sabes por qué? Porque no los puedes juzgar. No es que ellos tienen dinero y los que les falta el poder. Y cuando tienen el poder hacen lo que les da la gana. Cuando el pueblo está en el poder, ellos andan asustados. ¿O acaso no recuerdas las marchas que hacían Jaime Nebot, Lazo, que salían con su gente pagada? Ahí sí eran pagadas, ¿no? Que no me vas a decir que el día lunes todos eran borregos, todos iban por un sándwich o $20. No. O sea, ya el tiempo va ubicando las cosas en su sitio. Entonces salían ellos a reclamar. Pero en este momento, ¿quién de ellos sale a reclamar? ¿Quién de ellos salió a defender la educación? ¿Quién de ellos salió a defender la salud? ¿Quién de ellos sale a defender la privatización? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el miedo nos domine y a que la corrupción sea parte de nuestro diario vivir. Cuando encontramos corruptos en el poder, la gente está contenta, porque eso nos han enseñado y ese modelo lo tenemos tan grabado en nuestra mente que tiene que ser así, porque si es algo que sale de sitio, que sale del sistema, ya nosotros no sabemos qué hacer, llamamos terrorismo, nuestros chips cerebrales reciben un virus y no sabemos para dónde ir y quedamos tan borrachos de ese virus que hasta que reaccionemos y nos pase la resaca, ya el país se lo han llevado, nuestros derechos han desaparecido y nuestros bolsillos se han pelado. Se levantaron los estudiantes. Un solo día. Vamos. Unámonos con ellos. Hablemos con ellos. Vamos influenciando con ellos. Para que así vayamos agrupándonos y vayamos a ese paro nacional de 3 días. Y luego a la constituyente para recuperar la patria, porque será la única forma que recuperemos la patria. No va a haber otra manera. Ya estamos en Quito, Imbabura, Guayaquil, la Amazonía. Hoy Cuenca se pronunció también. Y así se va pronunciando los lecheros, los agricultores. Ya estamos cerca. Vamos, ya somos más, muchos más. Vamos al paro nacional, organicen los dirigentes, viajen por el Ecuador, hablen con los que organizan, busquen nuevos revolucionarios, ya no busquen los mismos de siempre, ya no busquen a esos lentejeros o como los quiera llamar, yo simplemente lo llamo que se venden por unos cuantos dólares, eso no nos sirven para cambiar este país, para este país ponerlo en el progreso, eso no nos sirve. Busquemos nuevos dirigentes, sí hay, sí existen. Preguntemos quiénes son, cómo son, qué hacen, qué han hecho por la comunidad, qué han hecho por los demás. Esos son, porque necesitamos gente que ame a la humanidad, gente que ame al país y gente que desee progresar. Es hora de buscarlo. Ya no vayamos a buscar por recomendación del amiguito que tengo aquí al lado y te dijeron no, el de allá y el de acá. Y eso nos pasó en las elecciones anteriores, pura recomendación. Y lo único que conseguimos es un poco de traidores. Hay que salir, unirnos y formar esa agrupación. Y 3 días en paro nacional y si no ceden, prolongarlo. Vamos a ver qué gobierno no cede, qué transnacional no se orina los pantalones y qué derecha no va a cambiarse el pañal. Ni aún con todos los medios de comunicación pueden vencer a las redes sociales. Estamos claros. Las personas que hablamos en las redes sociales estamos muy claras, que estamos bien identificados, estamos clarísimos, que nos hackean todos los días, cada 5 minutos, que nos hacen maravillas por destruir las publicaciones, por cualquier otra cosa. Estamos clarísimos de eso. Pero las redes sociales han sido un pilar fundamental para romper ese cerco mediático, porque mientras
Con todo su dinero, el gobierno ha comprado la prensa, pero no ha podido comprar las redes sociales, y eso le duele, porque con las redes sociales hemos pasado la frontera. Y si pueden, busquen páginas internacionales donde se pueda publicar, y así vamos a romper ese cerco mediático. Las páginas de tal agrupación de Chile, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de donde sea, para que esto, cuando ustedes publiquen ahí, para que se vaya haciendo internacional, y rompamos ese cerco mediático, porque hoy en día ya empiezan a temer a las redes sociales, porque este sí es un periodismo. No un periodismo, aquí sí salen las noticias que ellos callan, porque la prensa siempre ha sido una prostituta, pero hoy está bien prostituida, porque su silencio cómplice nos ha costado vidas. Estado, te pregunto, ¿qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué pasa con los de la frontera? ¿Qué pasa con los 5 periodistas que murieron? ¿Qué pasa con los periodistas que están arrestados? ¿Qué pasa con Jorge Glass? ¿Dónde estás? Hoy hay crimen de Estado, pero la prensa calla. ¿Cuánto le costó la gran ramera al lado de la otra gran ramera? Janine Nostroza, ¿cuánto te costó cerrar la boca? Alfonso Espinosa, ¿cuánto te costó cerrar la boca? Carlos Vera, ¿cuánto te costó cerrar la boca? Porque eso es lo que son ustedes, protagonistas para recibir algo y tenerlos callados. Pero los honestos, los que son serios, los que dicen la verdad, eso ustedes no pueden comprarlo. Vamos al paro nacional, unámonos, sigamos despertando conciencia. Ya la gente está despertando, y cada payasada que hace el gobierno nos ayuda más. Si ellos avanzan, ganamos. Si ellos retroceden, ganamos. Y si ellos se quedan estáticos, ganamos. Ya ganamos por donde sea. Jorge Glass. Cuando yo digo resiste, amigo, la gente dirá resiste, pero tú no estás pasando la huelga de hambre. Tú no estás sufriendo como su familia. Tú no estás sufriendo como sus hijos. Tú no estás sufriendo como su mamá. Eso me dices tú a mí. Yo te entiendo. Pero yo dije y he aclarado, Jorge Glass, no estoy de acuerdo con tu huelga de hambre, pero de alguna forma tienes que hacerte escuchar. ¿Sabes por qué Jorge Glass sigue preso aún? No te has preguntado, no te has cuestionado. No te cuestiona, ni tú ni la derecha. No, es que Jorge Glass es un gran ladrón, por eso está preso. No, señores. Porque si fuera un gran ladrón y se hubiera ido a la derecha, no estuviera ni preso y estuviera gobernando. Porque no es ladrón, está en la cárcel. Pero Jorge Glass está preso porque en toda su inteligencia, según el licenciado Lenín Moreno, que es muy inteligente, y sus asesores, por los poros desbordan inteligencia, viene y dice, elimina por decreto funciones al vicepresidente de la República. Por decreto, violando otro artículo, violando la Constitución. Entonces, en el momento que él elimina al vicepresidente sus funciones, el vicepresidente ya no tiene funciones, y el vicepresidente es un cargo como lo era anterior a la década ganada. El vicepresidente podía ser vicepresidente y seguir caminando por las calles con una bicicleta, o seguir caminando en las calles comiendo en cada esquina. Pero era vicepresidente nomás, y en su momento, cuando la ausencia del presidente, él asumía la presidencia. Pero era un personaje más, nada más, eso es todo. Era un ciudadano con un rango de vicepresidente, pero hacía las cosas comunes porque no tenía funciones. Entonces el licenciado le elimina las funciones. Correcto. El vicepresidente ya no tiene funciones. Ordenan orden de prisión a Jorge Glass, prisión preventiva. Ordenan prisión preventiva
y el licenciado, en su inteligencia de un coeficiente que llamaremos no sobre 1000, un coeficiente, póngale sobre 1000, viene y dice en su payasada, que cada vez que habla una payasada, dice: como el vicepresidente está en la cárcel y no puede ejercer funciones, queda destituido. Dos horrores comete el presidente en una misma persona. Si ya eliminó las funciones del vicepresidente, ¿por qué lo va a destituir si ya estando en la cárcel no puede ejercer funciones? Porque ya no tiene funciones. Entonces no podía ejercer funciones porque no tenía funciones. Entonces, una persona que no tiene funciones, ¿cómo puede ser destituido? Porque no puede realizar sus funciones. ¿Qué? Para Cantinflada es pasable, pero en un Estado de Derecho, un presidente de la República, supuestamente que tiene a los mejores juristas en su entorno para que lo asesoren. Entonces quiere decir que los asesores del señor presidente son más burros que él, ¿va? ¿O no es así? Si él ya por decreto, vía decreto, eliminó las funciones al vicepresidente, ¿por qué sale con la payasada de que el vicepresidente todavía él se atribuye destituirlo, cuando eso le correspondía a la asamblea, con un proceso de juicio político que era muy largo y que iba a ser muy difícil porque no había por dónde entrarle, así sean sus enemigos políticos estén ahí? Entonces dice: lo destituyo porque no puede ejercer sus funciones. Dos horrores. Entonces, eso queda claro en que si por vía decreto y siendo el presidente la máxima autoridad, queda eliminado Jorge Glass de sus funciones, ya no tenía responsabilidades, solo era vicepresidente y que puede asumir el puesto cuando la ausencia del presidente. Entonces, al darse cuenta de todas estas barrabasadas, porque claro, aparte de que estas barrabasadas fueron hechas, tenían un propósito. Encerramos a Jorge Glass, y a Jorge Glass encerrado, sacamos a una payasa, porque no le puedo decir más, porque se presta para el show, se presta para todo, y hoy en día no sé ni por dónde anda, porque parece que ya se le está moviendo el piso. Entonces ponen de vicepresidenta encargada, y ya teniéndolo preso, hacemos que él firme la renuncia. Estrategia social cristiana, siempre hacerlo firmar para cuando vayan los juicios internacionales digan ellos: no, aquí está, él firmó la renuncia. Entonces, cuando yo digo resiste Jorge Glass, significa que te digo: no renuncies a la vicepresidencia, Jorge, no renuncies. Jorge Glass sigue siendo vicepresidente constitucional del Ecuador. Jorge Glass sigue siendo vicepresidente constitucional del Ecuador. Jorge Glass sigue siendo vicepresidente constitucional del Ecuador. Y esa es la única razón por lo que la derecha aún no ha tumbado a Lenín Moreno. Resiste, Jorge, resiste, Jorge, y vamos a triunfar. Solo el mío nos llevarán al pasado. Washington Orejuela.